El olor del asado aún estaba en el aire cuando me di cuenta de que esa noche sería diferente. La mesa estaba puesta como si fuera un altar, mantel blanco de lino, velas encendidas, copas reluciendo bajo la luz cálida de la lámpara. A mi madre le encantaba esmerarse cuando venía mi hermana con su familia. Todo tiene que estar perfecto, decía, acomodando las flores, corrigiendo hasta el ángulo de los cubiertos. Yo, como siempre, llegaba temprano con mis 2 hijos, ayudaba a poner la mesa y fingía no ver la incomodidad que flotaba cuando yo estaba cerca. Pero esa noche, ni siquiera disimular sirvió. Vi la mirada de mi hermana apenas entré. Esa mirada pulida, llena de lástima, del tipo que dice tú intentas, pero nunca estarás a la altura. Su marido ya estaba sentado en la cabecera, conversando en voz alta, como si la cena fuera una ceremonia en su honor. Mis sobrinos, impecables en sus ropas caras, corrían por la sala mientras mis hijos se encogían junto a mí, tratando de no tropezar con nada. Cuando todos se sentaron, mi madre levantó su voz dulce. Niños, pueden servirse primero. Y entonces vi la escena que todavía me atraviesa el pecho. Mis sobrinos corrieron hasta la mesa, riendo, llenando los platos de carne, puré, farofa. Cuando mi hijo mayor se acercó, mi hermana colocó la mano en su hombro y dijo, sonriendo, espera solo un poquito, cariño. Deja que tus primos coman primero. Después ustedes toman lo que sobre. Está bien. El silencio que se hizo fue tan pesado que hasta el sonido de los cubiertos pareció resonar diferente. Mi hijo retrocedió, me miró, confundido. El menor agarró mi mano, como quien busca refugio. Quise hablar, quise gritar. Pero mi madre, con esa sonrisa diplomática, completó. Es solo cuestión de organización, hija mía. Ellos son más pequeños, necesitan ayuda. Mentira. Tenían la misma edad. Pero en esa mesa, la jerarquía no era de edad. Era de color. De apariencia. De quién cabía o no en el marco de la foto familiar. Tragué saliva y me senté. Miré el banquete, los platos llenos de comida, las risas, el sonido del vino siendo servido. Con cada bocado de ellos, sentía la garganta cerrarse un poco más. Mi hijo mayor me susurró al oído, mamá, nosotros no somos familia también. No pude responder. Solo alicé su cabello, que heredó de mí el tono oscuro y denso que mi madre llamaba difícil de domar. Miré a mi hermana, el cabello liso, el tono de piel más claro, el vestido caro. Ella sonreía, como si estuviera en paz, mientras mis hijos esperaban los restos. En ese momento, me di cuenta de que no era solo sobre comida. Era sobre lugar. Sobre lo que significaba ser parte de algo que solo me aceptaba a medias. La cena continuó entre risas y comentarios sutiles. Estos niños necesitan aprender a comer con calma. Deberías invertir más en su inglés, ¿sabes? Hoy en día, la apariencia cuenta mucho. Cada frase era un cuchillo cubierto de azúcar. Cuando terminó la cena, sobró en sus platos lo que no cupó en el orgullo. Mis hijos comieron en silencio, tratando de disimular la vergüenza. Y yo me quedé mirando. El sonido de los cubiertos golpeando los platos fríos parecía marcar un tipo de duelo. No por la comida, sino por algo que todavía no sabía nombrar. Mientras ayudaba a recoger los platos, mi madre me dijo en voz baja, sin mirarme, tienes que entender que ciertas cosas son así. Cada uno tiene su lugar. Fue ahí que algo en mí se rompió. Discretamente. Sin lágrimas. Sin drama. Pero se rompió. Y mientras guardaba los cubiertos plateados, pensé, en esa casa, el banquete nunca fue sobre comida. Fue sobre quien merecía existir completo. Fue el momento en que me di cuenta. Tal vez su hambre nunca fue de alimento, sino de control. Y por primera vez, entendí que el silencio que tragué esa noche sería el mismo que, un día, me haría devolver cada migaja, de vuelta, y en público. Desperté con el olor a café y un resto de asado que parecía haberse pegado en la memoria de mi nariz. La casa estaba quieta, pero no era silencio de paz. Era el silencio espeso de cuando algo queda atravesado. Mis hijos dormían en el cuarto, un pie fuera de la cobija, respiración leve. Me quedé unos minutos apoyada en el marco de la puerta, mirando cómo el menor abrazaba la almohada. Anoche preguntó si teníamos que ser mejores para merecer comer juntos. Le dije que no, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Y me prometí a mí misma,
Nunca más. En la cocina, la luz de la mañana entraba en láminas finas por la persiana, cortando la mesa como regla. Me senté, abrí el cuaderno que guardo para días de desierto y escribí, no fue sobre comida. La pluma dudó, luego corrió, fue sobre pertenencia. Luego dibujé una mesa, 4 sillas. Y, en el rincón, 2 sillas más pequeñas, con la palabra después. Cerré los ojos y escuché, como si la sala todavía me rodeara, la frase de mi hermana en el hombro de mi hijo, después ustedes toman lo que sobré. El celular vibró en el mostrador. Grupo familiar. Foto de los sobrinos riendo, platos abundantes, leyenda de mi madre. Ayer fue hermoso. Familia unida es todo. Reacciones de corazón, aplausos, brillo. Deslicé la pantalla, ninguna imagen de los míos. Ni un gracias por lo que llevé, por los dulces que mis hijos ayudaron a hacer. Solo los de siempre, en encuadres impecables. Traté de tragar. La garganta no cooperó. Fui hasta el área de servicio, donde tengo un mural de corcho con mensajes. Sujeté la captura de las conversaciones con un alfiler rojo. Al lado, pegué una foto antigua, mi hermana y yo a la misma edad que nuestros hijos. Recordé el día en que mi madre pasó la mano por su cabello liso y dijo tan arregladita, y luego miró el mío, crespo, y comentó un día aprenderás. Aprendí. Aprendí a ser muy buena en casi todo, para ver si eso rasgaba la etiqueta de después. De vuelta a la mesa, abrí el correo del trabajo. Una invitación para hablar en un seminario de liderazgo femenino. El tema propuesto, platos vacíos y lugares llenos, lo que no cabe en el discurso corporativo. Casi me reí. Existe un tono de ironía cuando la vida te devuelve con título lo que intentas esconder en silencio. Mi hijo mayor despertó. Llegó descalzo, cabello despeinado, sentado en la silla de la esquina como siempre hace. Dijo que le gusta mirar el mundo de frente. Preguntó si hoy podíamos comer en el parque. Decía que allá, todos comen al mismo tiempo. Dije que sí. Mientras ataba su cordón, soltó de la nada. Mamá, ayer pensé que no éramos importantes. Me senté a la altura de sus ojos. Tú eres el centro de la mesa donde yo me siento. Asintió, pero la mirada se nubló unos segundos. Los niños entienden. Siempre entienden. Cuando fueron a vestirse, abrí la grabadora del celular. Hablé bajito, solo para mí. La historia de mi familia es una mesa con sillas contadas. Lo que yo quiero es una herrería. Detuve la grabación y me reí de la imagen. Pero era eso, fabricar, con hierro e intención, lugares que no puedan ser retirados. El grupo familiar volvió a vibrar. Una tía, qué noche maravillosa, todo perfecto. Otra tía, los niños de Ana comieron tanto. ¡Qué alegría! Los niños de Ana, los míos, sin pronombre. Mi padre mandó un audio. Hija, sabes cómo es tu madre, todo por orden. No lo tomes a mal. La palabra orden raspó mi piel como tiza seca. ¿Orden para quién? ¿Orden contra quién? Agarré la laptop y creé una carpeta. Mesa / diagonal archivos. Arrastré las capturas, con fechas y hora. Renombré cada una, sin _sillas_01 PNG, después _02 PNG, unidos sin todos _03 PNG. La misma disciplina que uso para proyectos grandes, comenzaba a usar para coser el tejido de lo que llaman impresión. Porque cuando el corazón registra, dicen que es exageración. Cuando el archivo registra, lo llaman hecho. Por la tarde, fui al mercado con los niños. Elegimos pan suave, frutas, jugo. En la fila, la cajera elogió la sonrisa del menor, preguntó si era para el paseo familiar. Por un segundo, la pregunta dolió, pero respondí sonriendo, es para nuestro banquete. Mi mayor se rió alto, banquete es cuando nosotros comemos primero. La mujer rió también, sin entender nada. Yo lo entendí todo. En el parque, extendimos la manta, compartimos las frutas, el pan. Los miré comer y anoté en el blog del celular. Cada vez que te pongan de último, crea un comienzo. El viento trajo el olor a pasto y el sonido de una pelota rebotando. Era simple, pero era completo. Volví a casa con una determinación silenciosa. Abrí mi editor de texto,
Escribí el borrador de lo que me gustaría decir un día en voz alta, sobremesas, migajas, y lo que significa amar sin jerarquía. Lo guardé como // mesa / manifiesto _primer_ plato doc x. Cerré los ojos por un instante, y una imagen vino a mí. Un proyector encendido, una pared blanca, y las frases que nadie quiere oír bailando en letras negras frente a todos. El celular vibró con mensajes de amigas, historias parecidas derramándose por WhatsApp, en mi casa también, con el color de mi hijo, en la familia de mi esposo. Mi soledad disminuía a medida que el dolor ganaba idioma. Respiré hondo. No solo iba a sobrevivir, iba a organizar. Antes de terminar el día, abrí mi app de notas y escribí, como quien habla con quienes me leen a lo lejos: si alguna vez fuiste el último de la fila en tu propia casa, quédate conmigo. Vamos a alinear las sillas. Una por vez. Suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque cuando nombramos lo que dolió, la mesa deja de ser trampa y se vuelve plan. Cuando fui a guardar el cuaderno, noté un sobre delgado metido por debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro, una sola foto, el cuadro de la familia perfecta de la sala de mi madre, y en el vidrio, reflejados, mis hijos y yo, de pie, detrás de la cámara. Alguien había visto. Y había elegido mostrármelo. Durante las semanas siguientes, el silencio entre mi familia y yo se transformó en una pared transparente. Yo veía todo, oía todo, pero nadie me veía. Las conversaciones continuaron en el grupo, las mismas fotos, las mismas leyendas. La familia es bendición, nada más importante que estar juntos. Leía, inmóvil, como quien observa un ritual en el que dejó de creer. Mi hermana mandaba mensajes ocasionales, siempre secos: ¿vas a casa de mamá el domingo? O lleva a los niños, extrañan a sus primos. Yo respondía con un tal vez. Ella nunca preguntaba nada más. Ni sobre mi trabajo, ni sobre mis hijos. Solo sobre presencia de cuerpo, no de alma. Comencé a notar cómo cada gesto venía envuelto en barniz. En la última visita, llevé una tarta de manzana que mis hijos hicieron conmigo. Cuando llegué, encontré a mi madre elogiando el pavé de mi hermana. Eso sí es postre de mesa fina. La tarta quedó olvidada sobre el mostrador, sin espacio entre las bandejas doradas. Me quedé ahí, sonriendo, viendo mi propia exclusión como quien ve una obra antigua de la que ya memorizó el guión. Mientras los adultos hablaban, las miradas decían más que las palabras. Mi madre desviaba la mirada cada vez que intentaba participar. El marido de mi hermana preguntaba con una sonrisa torcida: ¿todavía trabajando en ese lugar? ¿Cómo se llama? Ah, ese que ayuda a pequeñas empresas, ¿no? Qué lindo ese tu lado social. La pausa entre pequeñas y social tenía sabor a rebaja. Mis hijos jugaban en la sala. En cierto momento, oí al menor pedirle al primo que le prestara el carrito. El otro respondió: mami dijo que tú rompes las cosas. Mi hijo se quedó quieto, sosteniendo el juguete que nunca llegó. Me miró desde lejos, y en esa mirada, vi un pedido que ya no podía postergar: protégeme, pero sin callar. Cuando nos fuimos, mi madre me acompañó hasta el portón. Hija, no hagas caso de tonterías de niños. ¿Sabes cómo son? No piensan antes de hablar. Quise decir que los niños solo repiten lo que oyen. ¿Pero de qué serviría? Solo asentí y seguí con los niños. En el espejo retrovisor, vi a mi madre saludando, pequeña, distante, como quien se despide sin saber si quiere que el otro vuelva. Esa noche, me senté con mi cuaderno. Escribí: racismo familiar es cuando el amor tiene manual de conducta. Y, justo abajo, toda exclusión comienza con una frase dicha en tono de broma. Comencé a coleccionar esas frases. Anotaba cada una con fecha, lugar, contexto. Un archivo vivo de microagresiones disfrazadas de cariño. Tu cabello es exótico. Tú eres fuerte, no lloras por cualquier cosa. Tu hermana siempre fue más delicada. Eran pequeños cortes, hechos por la misma mano que decía te amo al final de cada llamada. Los niños notaron que estaba más callada. El mayor preguntó si estaba triste. Respondí que estaba atenta. No entendió, y no expliqué. Solo lo abracé, porque la atención, para mí, se volvió supervivencia. Una semana después, recibí la invitación para el cumpleaños de mi madre.
Será sencillo, decía el mensaje. Solo familia. Esas 2 palabras me quemaron como hierro caliente. Solo familia. El sábado, preparé a los niños con las ropas más bonitas. Antes de salir, me miré en el espejo, cabello trenzado, collar de cuentas negras que era de mi abuela, y labial color vino, fuerte, firme, innegociable. Me vestí de presencia. Cuando llegamos, las risas ya resonaban desde el porche. Mi hermana estaba en la puerta, y me abrazó con ese gesto rápido, sin calor. «Qué bueno que viniste. Pensé que ibas a faltar de nuevo». Sonreí. Esta vez, no podía perder. Por dentro, sabía, no estaba ahí para celebrar, estaba para observar. La fiesta continuó como siempre. Platos distribuidos, conversaciones alrededor de la mesa. Y, de nuevo, la diferencia invisible se hizo visible. Las sillas principales ya estaban ocupadas. Sobraron las de plástico, apoyadas contra la pared. Mis hijos se sentaron en ellas, sin quejarse. Me quedé de pie un rato, mirando el reflejo de la escena en el espejo del buffet, los niños riendo, los adultos fingiendo que todo era natural. Fue entonces que noté el cuadro en la pared, una foto nueva de la familia. Todos juntos. Mi hermana, sus hijos, mis padres. Mis niños y yo no estábamos ahí. Ni al fondo. Ni borrosos. Simplemente no existíamos. Sentí el corazón acelerarse, pero mantuve la sonrisa. Mis dedos temblaron, discretos. Saqué el celular y tomé una foto de esa ausencia. Un registro de lo que siempre dijeron que era impresión mía. Cuando volvimos a casa, guardé la imagen en la carpeta mesa/archivos. Nombré el archivo, retrato-sin-nosotros-04 JPG. Miré el nombre en la pantalla y sentí algo diferente. Por primera vez, lo que dolía también tenía forma. Y la forma es el primer paso hacia la prueba. Antes de dormir, pasé la mano por el cabello de mi hijo mayor. Murmuró: «Mamá, ¿por qué nunca estamos en las fotos?» Respondí: «Porque cuando el retrato miente, la verdad necesita aprender a tomar las propias». Me miró confundido, pero sonrió. Y pensé: todavía no lo saben, pero cada clic de exclusión de ellos es el flash que iluminará mi turno. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recibí una notificación. La foto de la fiesta, con leyenda: «Familia reunida, gratitud por un año más». Y alguien etiquetó mi nombre, por error. La notificación estuvo parpadeando en la pantalla por minutos antes de que tuviera el coraje de abrir. Cuando finalmente hice clic, el feed se abrió en un destello. Toda mi familia sonriendo alrededor del pastel, la mesa llena, las velas encendidas, y yo, ausente. Ningún rastro de mí, ni siquiera una sombra. La leyenda decía: «La familia es donde comienza el amor y nunca termina». La ironía tiene olor, y esa mañana olía a glacé y falsedad. El estómago se me revolvió. El mismo pastel que había ayudado a armar, el mismo mantel que lavé, las mismas manos que llenaron los globos. Pero en la imagen, mi presencia había sido cuidadosamente editada, como si fuera ruido, distracción, exceso. Miré la fecha, publicada a las 23:12. A esa hora, todavía estaba en la sala ayudando a limpiar el piso. Y mientras yo barría, ya me estaban borrando. Abrí los comentarios. ¡Qué familia hermosa! Todos con la misma sonrisa. Dios bendiga esta unión. Y un corazoncito de mi madre. Agarré el celular, tomé una captura, y la añadí a la carpeta mesa/archivos. La nombré: retrato-sin-sombra-05 PNG. No lloré. Ya no más. Lo que antes era herida comenzó a transformarse en material de estudio. Mientras el mundo veía amor, yo veía prueba. Esa noche, me senté en la cama, con el cuarto casi a oscuras. Mis hijos dormían, el sonido de sus respiraciones era lo único vivo en esa casa. Abrí la foto de la fiesta y fui ampliando hasta encontrar los detalles que nadie nota: el reflejo del marco en el vidrio, la sombra del brazo de mi madre, y, justo en la esquina, el espejo. En el espejo, una figura borrosa, yo, sosteniendo el celular. Como si la propia imagen, en su intento de borrarme, hubiera olvidado que los reflejos no piden permiso para existir. Apoyé la cabeza en la almohada y dejé que el pensamiento me atravesara: no me borraron.
Solo mostraron cuánto necesitan fingir para seguir existiendo. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó. Hola, hermana, ¿todo bien? Vi que te gustó la foto. Su voz venía liviana, dulce, entrenada. Me gustó, sí, respondí, sin ironía. Ella rió, pero no entendió el tono. Ah, sabía que no te ibas a molestar. Ni nos dimos cuenta de que no saliste bien. Fue corrida, ¿sabes? Luz mala, movimiento. Respiré hondo. La luz mala nunca borra a quien brilla por sí misma. Silencio. Se atragantó con su propio aire. Después de unos segundos, colgó, rezongando algo sobre siempre creer que todo es sobre racismo. No es sobre creer. Es sobre sentir el peso de siglos comprimidos en una cena familiar. Volví a la computadora y comencé a escribir lo que llamé el inventario de lo invisible. Un diario sin lágrimas, solo hechos. Cada episodio, una entrada. Cada silencio, una línea. Cada exclusión, un archivo numerado. Era como armar un rompecabezas de dolores, pero cada pieza que encajaba me dejaba más lúcida. El viernes por la noche, fui a casa de mi madre a devolver una fuente. Abrió la puerta con la misma sonrisa automática. Deberías venir más. La casa queda vacía sin ti. Miré alrededor. Las paredes estaban llenas de fotos, bautizos, cumpleaños, bodas. Ninguna con mi rostro. ¿Vacía? Creo que se acostumbraron bien al espacio que dejó mi ausencia. Se quedó quieta, sosteniendo el trapo de cocina como si fuera un escudo. Siempre tan dramática. Sonreí, y por primera vez no sentí culpa. Dramático es quien vive ensayando amor frente a otros. Salí de ahí con el corazón tranquilo, casi frío. En la calle, el viento helado de la noche me golpeó la cara y tuve la extraña sensación de estar empezando a volver a mí, como quien emerge de un lago después de mucho tiempo sumergida. En el camino de vuelta, mis hijos dormían en el asiento trasero. El mayor, incluso dormido, sostenía mi mano. Y pensé en cómo ese gesto, simple e instintivo, era todo lo que mi familia había desaprendido, sostener en lugar de medir. Llegando a casa, abrí la laptop y me quedé mirando los archivos en la pantalla. El brillo azul se reflejaba en el vidrio de la ventana. Por primera vez, me di cuenta de que ese dossier no era sobre venganza, era sobre verdad. Y la verdad, cuando está bien guardada, es paciente. Mientras cerraba la notebook, escuché el sonido de una notificación nueva. Era un mensaje privado de mi tía mayor. Hija, no comentes nada, pero, tu madre me pidió que borrara la foto. Dijo que fue mal interpretada. Creo que sabe que se equivocó. Apoyé el celular contra mi pecho. Sonreí. Despacio. Ellos creen que me borraron de una foto. No saben que acabo de enmarcar la historia entera. Pasé la semana revisitando recuerdos como quien camina descalza sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero sabía que, sin atravesar ese piso, nunca entendería el mapa completo del dolor. Todo comenzó antes de la cena, antes de las fotos, antes incluso de que supiera lo que era ser diferente. Comenzó en los detalles que la infancia no entiende, pero el cuerpo nunca olvida. Recuerdo la primera vez que escuché a mi madre decir, sin darse cuenta de que yo estaba cerca, tenemos que cuidarla mejor, a ver si aclara un poco. Tenía 7 años. Estaba jugando con barro en el patio. Pasé días tratando de frotar el tono de mi piel en el lavabo, pensando que era suciedad. En el fondo, no era su culpa. Era herencia, no de sangre, sino de patrón. La misma herencia que hizo que mi abuela le dijera a mi madre, si te casas con un blanco, mejoras el futuro de tus hijos. ¿Y qué ahora hacía que mi madre mirara a mis hijos, tan negros y hermosos, con la misma incomodidad disfrazada de cuidado? Era una cadena silenciosa, pasada como receta familiar. Y yo estaba cansada de ser el plato principal de esa tradición. Abrí un cajón antiguo y encontré una caja de madera con cartas y fotos viejas. Ahí estaba mi abuela, en blanco y negro, con la mirada firme y la sonrisa contenida. Atrás de la foto, una frase garabateada: no nacimos para caber. Nacimos para abrir camino. Guardé eso como quien encuentra una brújula. Me di cuenta de que tal vez mi dolor era el mismo que ella intentó enterrar. La diferencia es que ahora yo tenía herramientas, e internet.
Volví a la computadora y escribí un texto, solo para mí. El racismo dentro de la familia es el más difícil de probar, porque viene envuelto en abrazos y fuentes de comida. Cuando lo releí, sentí todo el cuerpo vibrar. No de rabia, de claridad. Ese mismo día, mi hermana me mandó un mensaje. Hermana, mamá está dolida. Dijo que andas muy fría. ¿Qué pasó? Solo respondí, no pasó nada. Solo dejé de encogerme. Por la noche, observé a mis hijos dormir. El menor soñaba en voz alta, murmurando palabras sueltas. El mayor sostenía un carrito, como si todavía necesitara proteger algo incluso durmiendo. Pensé, ¿qué quiero dejarles? Ciertamente no esta herencia de migajas. Agarré el celular y abrí la carpeta mesa/diagonal archivos. Ya había capturas, audios, fotos. Pero me di cuenta de que faltaba una pieza, la pieza viva, el recuerdo hablado. Comencé a grabar un audio para mí misma. Vas a romper este ciclo, aunque tengas que cortar el lazo. Porque el amor que exige humillación para existir no es amor, es contrato de silencio. Guardé el audio con el nombre manifiesto-voz-001 MP3. Al día siguiente, publiqué una frase simple en Stories, sin etiquetar a nadie. A veces, la familia que te enseña a esperar también te enseña a luchar. No pasaron 5 minutos para que sonara mi teléfono. Era mi madre. Hija, esa indirecta fue para mí. Respondí con la calma de quien ya entendió el juego. Si dolió, tal vez tenga dirección. Se quedó en silencio. Y sentí que, por primera vez, escuchó más de lo que oyó. Si alguna vez fuiste el eslabón que decidió romper la cadena, sabes el peso de eso. A veces, hay que ser el primero en levantarse de la mesa para que otros aprendan que también pueden comer. Deja tu comentario, no como desahogo, sino como testimonio de quien sobrevivió al disfraz de la armonía. En los días siguientes, la incomodidad en la familia se volvió tema. Una prima me mandó mensaje en secreto. Gracias por hablar. Pensé que era solo en mi casa. Y otra agregó, te llaman desagradecida, pero yo te llamo valiente. Esas palabras me alimentaron. Cada mensaje era como un pedazo de pan ofrecido por alguien que también quedó fuera del banquete. La semana siguiente, decidí hacer algo simbólico. Preparé el mismo plato que mi madre hacía en las Navidades, carne al horno y farofa con frutas, pero serví solo a mis hijos y 2 amigas que siempre me acogieron. Cuando pusimos la mesa, el mayor preguntó, «Mamá, ¿no va a sobrar para nadie?» Respondí, «Hoy, nosotros comemos primero». Mientras reían, me di cuenta de que ese gesto simple era una especie de venganza sagrada, no para herir, sino para recordar. Recordar que el amor real no elige quién come y quién espera. Terminé la noche escribiendo en el cuaderno, la herencia no es lo que te dejan, es lo que te niegas a repetir. A la mañana siguiente, recibí un sobre por debajo de la puerta. Dentro, había una foto antigua, yo, todavía niña, sentada a la mesa con la familia. Alguien había garabateado una X sobre mi rostro. Y, atrás de la foto, una frase escrita a mano, no provoques lo que ya está quieto. Me quedé mirando esa foto por largos minutos. El papel ya amarillento, el borde doblado, el trazo de la décima todavía húmedo, como si hubiera sido escrito pocas horas antes. Sentí el estómago revolver, no por el susto, sino por la precisión del aviso. No provoques lo que ya está quieto. Era la confesión perfecta disfrazada de amenaza. Quienes intentan callar son siempre quienes temen el sonido de la verdad. Dejé la foto sobre la mesa, respiré hondo y fui al cuarto de mis hijos. Dormían, ajenos a todo, envueltos en el tipo de paz que yo ya no conocía hacía mucho tiempo. El mayor soñaba con algo liviano, sonreía dormido. El menor murmuraba bajito, como si conversara con alguien invisible. Los miré y pensé, es por ustedes que no voy a retroceder. A la mañana siguiente, antes del trabajo, digitalicé la foto y la guardé en la carpeta mesa/diagonal archivos. Nombré el archivo, amenaza-heredada-06 JPG. Hice cuestión de ponerle el número, como recordatorio de que esto era parte de un todo, de una narrativa que finalmente comenzaba a dibujarse con claridad. Mientras la computadora procesaba, abrí cada uno de los archivos anteriores. Capturas, audios, mensajes, fotos,
pequeños recortes de conversaciones aparentemente inofensivas. Y por primera vez, me di cuenta de que no eran fragmentos aleatorios. Eran un guión. El guión del borrado. Y ahora, a diferencia de veces anteriores, quien escribía el final era yo. Comencé a armar una línea de tiempo. Fecha de la cena. Fecha de la fiesta. Horario del post. Audio de mi madre. Mensaje de la hermana. Foto del cuadro. Amenaza a la mañana siguiente. Todo catalogado. Todo organizado. El sonido de las teclas era casi terapéutico. Con cada clic, una cicatriz se cerraba. De repente, el miedo se volvió método. Por la tarde, volví a casa de mi madre para devolver un abrigo que había dejado en el auto. Estaba sola, sentada en el sofá, cosiendo algo. El televisor encendido, pero sin volumen. ¿Viniste por lo que pasó?, preguntó sin levantar los ojos. Vine a devolver lo que es tuyo. Puse el abrigo sobre el sillón. Me miró rápido, desconfiada. Andas rara. Andan diciendo que estás guardando cosas. Que quieres exponer a la familia. Sonreí. La familia ya se expone sola, mamá. Yo solo registré lo que siempre estuvo a la vista. Su mirada se endureció. No entiendes lo difícil que es ser madre. Yo solo quise lo mejor para ti. ¿Y quién decide lo que es mejor? ¿Quién come primero o quién aprende a esperar? Se quedó muda. Por unos segundos, el silencio entre nosotras pareció un espejo, pesado, reflejando dos generaciones atrapadas en el mismo patrón. Antes de irme, miré la estantería. Las fotos estaban todas ahí. Ese mismo cuadro con la familia completa, sin mí. Al lado, una caja de plata con el escudo antiguo de la familia, herencia de mi abuelo. Agarré la caja. ¿Puedo ver? No hay nada ahí para ti, respondió demasiado rápido. Y fue exactamente en esa velocidad que la certeza me atravesó. La caja guardaba más que recuerdos. Volví a casa con la sensación de que el juego estaba cambiando. Por la noche, puse la foto digitalizada y todos los audios en una carpeta protegida con contraseña. Luego hice una copia en un pendrive y lo escondí dentro de una muñeca antigua de los niños. Parecía paranoico, pero sabía, quien intenta borrarte una vez, intenta de nuevo. Abrí la grabadora de voz. 23 de noviembre. Recibí una foto antigua con amenaza escrita a mano. Mantengo todo registrado. Si algo pasa, dejo este archivo como prueba. Y como recordatorio, no soy la niña que aceptaba esperar lo que sobra. Al terminar, sentí todo el cuerpo hormiguear. No era miedo. Era la sensación exacta de estar levantándome después de años encorvada. En los días siguientes, comencé a revisar archivos del trabajo. Un colega de IT, amigo antiguo, me ayudó discretamente a organizar los registros en un respaldo remoto. ¿Para qué quieres guardar todo esto?, preguntó. Respondí, para cuando la verdad pida una mesa. Rió, sin entender. Pero yo sabía que estaba preparando algo mayor. Esa noche, los niños pidieron ver películas antiguas de familia. Agarré el disco duro y busqué. No había casi nada conmigo. Las grabaciones estaban todas en manos de mi hermana. Me quedé imaginando qué había hecho con ellas. Entonces, en medio de las carpetas, encontré un video corto de celular. Era del mismo cumpleaños. Al fondo del espejo, una vez más, mi reflejo. El mismo que insistía en aparecer incluso cuando intentaban borrarme. Pausé el video y dejé la imagen quieta. La mujer ahí era yo, cansada, pero de pie. Y fue ahí que me di cuenta. Tal vez mi venganza no necesitaba palabras. Bastaba proyectar lo que ellos mismos crearon. Cerré la notebook despacio. En el reflejo de la pantalla, vi mis ojos firmes y pensé, no quiero herirlos. Quiero que se miren. 2 días después, recibí un mensaje anónimo. Están planeando otra cena familiar. Esta vez, para defenderse de ti. Y la frase final, si vas, lleva el pendrive. La invitación llegó una tarde nublada, con el mismo tono ensayado de quien finge normalidad después de incendiar una casa. El grupo familiar vibró en el celular. Cena de reconciliación, domingo a las 19 horas. Todos son bienvenidos. El texto venía acompañado de emojis de corazón y un dejemos el pasado atrás. Detrás de la pantalla, me reí sola.
El pasado que querían dejar atrás era el mismo que me formó. Y lo que llamaban reconciliación era, en realidad, un intento de control. Me quedé mirando ese mensaje por largos segundos. Sabía que esta cena no era invitación, era citación. Y que el verdadero plato de la noche no sería el asado, sino yo. El mayor notó mi semblante y preguntó, ¿va a haber otra cena, mamá? Asentí. Sí. Y esta vez, vamos a llegar de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Sonreí, con la verdad en el bolso. Durante la semana, planeé cada detalle como quien prepara un ritual. Revisé los archivos, probé el pendrive, organicé los videos y fotos en secuencia cronológica. No había nada fuera de lugar. Cada clic, cada frase, cada mirada congelada en evidencia. Pero, más que pruebas, yo quería reflejos. Quería que se vieran. El sábado por la noche, saqué el vestido más simple que tenía, pero usé un collar grande, dorado, que mi abuela me había dejado. El mismo que ella usaba cuando decía, no te agaches para ser aceptada, niña. Me miré en el espejo y sentí algo diferente. No era vanidad, era armadura. Cuando llegué a la casa de mis padres, la fachada estaba iluminada, llena de autos al frente. Había invitados además de la familia, vecinos, amigos de la iglesia, el tipo de audiencia que garantiza reputación. La estrategia estaba clara, rodearme de testigos para silenciarme con sonrisas. Mi hermana me recibió en la puerta con un abrazo rápido, olor a perfume caro y voz demasiado dulce. Qué bueno que viniste, hermana. Mamá está feliz. Me imagino, respondí, devolviendo la sonrisa en el mismo tono que aprendí de ellos. Cortés, filoso. Entré y noté todo, la mesa puesta, el brillo de las copas, el retrato nuevo en la pared, el mismo de la fiesta, pero ahora editado. Me habían puesto de vuelta, en un montaje mal hecho. El reflejo del espejo denunciaba el recorte. El intento de reparación era más humillante que el borrado. Me senté con mis hijos. Mi madre vino hacia mí con la voz temblorosa. Hija, hoy es sobre volver a empezar. Basta de rencores. No tengo rencores, mamá. Tengo registros. Se congeló. El marido de mi hermana carraspeó alto, tratando de cambiar de tema. Vamos a cenar, gente. Familia unida de nuevo, gracias a Dios. El ruido de los platos comenzó. Los niños de mi hermana fueron servidos primero, como siempre. Pero antes de que alguien pudiera llamar a mis hijos, me levanté. Tomé el plato, serví a los dos y dije, con voz lo suficientemente calmada para cortar el aire, hoy, mis hijos comen primero. El silencio fue inmediato. Las conversaciones murieron, las miradas se cruzaron, y el sonido de los cubiertos se detuvo como si alguien hubiera cortado la energía. Mi madre intentó reír, tensa. Hija, ¿para qué eso? Es solo costumbre. Y fue esa costumbre la que nos trajo hasta aquí. Volví a sentarme, con tranquilidad. No era rabia, era el peso exacto de la justicia siendo recolocada en el centro de la mesa. Después de la cena, mi hermana me jaló a un lado, la sonrisa desapareciendo poco a poco. Estás planeando algo, ¿verdad? Dilo ya. Yo. No. Solo vine a cenar. Mira, si quieres guerra, te vas a arrepentir. La miré a los ojos, despacio. Guerra es el nombre que ustedes le ponen cuando alguien se niega a ser herido en silencio. Palideció. Mamá solo quiere paz. La paz nunca viene antes de la verdad. Volví a la sala y vi que todos ya estaban alrededor del televisor. Alguien comentó que el sobrino mayor quería mostrar un video de la familia. Una sonrisa leve se escapó de mis labios. Porque, dentro de mi bolso, el pendrive esperaba. Y en ese momento, me di cuenta de que la casualidad a veces es solo la vida alineándose. El reloj marcaba las 20:14. Las voces volvieron a llenar el ambiente, como si la incomodidad hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo ya estaba listo. No era odio. Era precisión. Antes de irme, besé a mis hijos en la frente y susurré, la próxima vez que vengamos aquí, será para ver una película. ¿Cuál, mamá? La de la verdad. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. El video está listo para ser exhibido. Domingo, a las 19:30. Usa el pendrive. Y, abajo,
Un símbolo simple, un marco vacío. El domingo llegó con un cielo extraño, gris, pero calmo, el tipo de color que precede un cambio que nadie puede prever. El mensaje del número desconocido todavía brillaba en mi celular. Usa el pendrive. Ninguna explicación, ningún remitente. Parte de mí quiso ignorarlo. Pero otra parte, la que aprendió a sobrevivir sin pedir permiso, sabía que ciertas coincidencias son solo el destino disfrazado de oportunidad. Pasé el día en silencio, preparando a los niños, arreglando la casa, y, en el fondo, respirando el peso de lo que estaba por venir. No era miedo. Era lucidez. A las 18:40, salimos. Los niños, con camisa blanca y pantalón simple, estaban serenos. El mayor preguntó, «Mamá, ¿hoy va a haber cena de nuevo?» «Sí, pero hoy no vamos a comer». «¿Para qué entonces?» «Para ver». Llegamos a la casa de mis padres y la sensación era la misma de entrar a un teatro antes del estreno. Luces demasiado encendidas, voces altas tratando de disimular la tensión. Mi madre vino hacia mí y me abrazó levemente, pero su perfume, el mismo de todas las Navidades, me trajo recuerdos que ahora ya no dolían, solo me organizaban. «Qué bueno que viniste, hija. Hoy va a ser diferente». Sonreí. «Sí, lo será». La sala estaba llena. Gente de la familia, vecinos, hasta un pastor que mi padre respetaba. La cena sería, claramente, un espectáculo de buena apariencia. El proyector ya estaba montado, como anunciado, un video con momentos de la familia. Mi hermana presentaba todo, emocionada, con el marido sosteniendo el control remoto. Es para mostrar que el amor vence cualquier diferencia. Me senté con los niños en la penumbra, en la punta de la sala, observando cada gesto. La mano del marido de ella temblaba levemente. La de mi madre, apoyada en el regazo, se contraía en ciclos, como si sostuviera algo invisible. Cuando las luces bajaron y el video comenzó, la pantalla mostró imágenes de las cenas, cumpleaños, momentos de unión. Pero, en segundos, algo extraño sucedió, las imágenes se mezclaron. La cena de los niños comiendo primero. Las miradas de desprecio. La foto de la fiesta sin mí. Los audios con frases cortantes. Ellas son muy diferentes, déjalo para después. Todo, perfectamente editado, como si alguien hubiera armado una narrativa paralela. Mis ojos se abrieron de par en par. No fui yo quien armó ese video. Pero todo lo que estaba ahí, cada registro, cada prueba, venía de mis archivos. El marco vacío al final de la pantalla exhibía una frase blanca sobre fondo negro. Toda familia tiene un espejo. Algunas eligen romperlo. Otras prefieren mirar. La sala se sumergió en silencio absoluto. Mi padre se levantó de golpe. ¿Qué broma es esta? Nadie respondió. Mi hermana intentó apagar el proyector, pero el archivo reinició automáticamente, repitiendo el fragmento de mi madre diciendo, «No podemos mezclar mucho, si no la gente comenta». Las voces comenzaron a cruzarse. El pastor tosió, avergonzado. Los niños preguntaban bajito, «¿Por qué está llorando la abuela?» Y yo, parada, solo observaba. Ya no necesitaba decir nada. Todo lo que podría hablar estaba ahí. En video, en sonido, en verdad. Mi madre se volvió hacia mí, pálida. «¿Fuiste tú?» La miré a los ojos, sin prisa. Fui yo quien lo guardó. Pero no fui yo quien lo dijo. Llevó la mano a su boca, temblando. El marido de mi hermana gritó que aquello era una invasión, que yo quería destruir a la familia. Y entonces el mayor de mis hijos se levantó y dijo, con una calma que me atravesó, «Solo estamos mostrando lo que ustedes siempre quisieron esconder». El silencio volvió, pero esta vez fue otro. No era el silencio de la opresión, era el de la revelación. El tipo que transforma el aire en espejo, forzando a cada uno a enfrentarse. Me levanté despacio, acomodé el collar dorado y dije solamente, cuando decidieron que mis hijos comerían después, creyeron que estaban enseñando orden. Pero estaban enseñando jerarquía. Dejé el control remoto sobre la mesa y les di la espalda. Nadie me impidió salir. La verdad ya estaba puesta, y a diferencia de mí, ella no cabía en marcos. Afuera, el aire de la noche era ligero. Mis hijos reían, inocentes,
como si acabaran de ver un dibujo animado. El menor preguntó, «Mamá, ¿fuiste tú quien hizo ese video bonito?» Respondí, «La verdad hace los videos sola, hijo. Solo necesita que alguien la guarde». Si alguna vez viste a alguien transformar la humillación en espejo, comparte. Porque cuando la verdad aparece, ya no pertenece a quien la escondió, pertenece a quien necesita verse. Mientras entrábamos al auto, el celular vibró. Un nuevo mensaje, del mismo número anónimo. Ellos saben que no fuiste tú, pero quieren saber quién fue. La noche siguiente parecía más silenciosa de lo normal. El tipo de silencio que no es vacío, es denso, lleno de respiraciones contenidas, de cosas que no se dicen pero resuenan igual. Desde la cena, nadie de la familia me había buscado. Ninguna llamada, ningún mensaje en el grupo. Todo detenido. Hasta el grupo familia desapareció de mi WhatsApp, como si se hubiera disuelto en el aire. Por un momento, pensé en bloquear todos los números, cambiar de casa, desaparecer. Pero algo dentro de mí decía que era hora de permanecer. Lo que se rompió no fue una relación, fue un mito. Y cuando un mito cae, hace ruido. El lunes por la mañana, fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Caminé por el pasillo de la oficina con la misma calma con la que una ola retrocede antes de golpear más fuerte. Cuando llegué a mi escritorio, noté miradas curiosas. Una colega se acercó, susurrando, «Vi un video, es de tu familia, ¿no?» «Depende de lo que viste». Ella titubeó. «Es fuerte. Pero también es hermoso». Respiré hondo. El video ya se había filtrado. Alguien lo había compartido. Tal vez uno de los invitados, tal vez alguien de la propia familia. Y ahora, la historia que por años fue confinada a 4 paredes se estaba esparciendo como viento en pasto seco. Fui al baño y abrí el celular. Notificaciones, mensajes, enlaces. Uno de los videos mostraba el momento exacto en que mi hermana intentaba apagar el proyector, y el audio de mi madre resonaba por la sala. No podemos mezclar mucho, si no la gente comenta. En los comentarios, gente de todos lados decía, «Parece mi familia». Esto es más común de lo que se imagina. Gracias por mostrar lo que muchos esconden. Leí todo en silencio. No era placer lo que sentía. Era un tipo de alivio agridulce, el sabor exacto de ser vista después de años siendo ignorada. A la hora del almuerzo, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dejé que sonara. Luego otra llamada. Mi hermana. De nuevo, no contesté. Sabía que el impulso sería negar, maquillar, culpar. No quería oír excusas ensayadas, quería que se oyeran a sí mismas. Por la tarde, recibí una llamada inesperada, la tía que siempre se mantuvo neutral. «Hija, vi el video. No estás sola. Toda la familia siempre supo, solo fingían no ver. Ahora no hay manera de negarlo». Hubo un silencio, y luego agregó, «Tu madre está destrozada. Dijo que no puede salir de casa». Debió pensarlo cuando nos mandó a esperar las obras. Colgué despacio. Sentí el corazón latir pesado, pero firme. El dolor ahora venía filtrado, racional. Era como si cada lágrima reprimida se hubiera convertido en un pedazo de acero dentro de mí. Por la noche, me senté con mis hijos a cenar. Estaban ligeros, riendo, sin entender la dimensión de lo que sucedía. El mayor preguntó, «Mamá, ¿todos vieron el video?» «Sí». «¿Y eso es malo?» «No, hijo. Es justo». Mientras lavaba los platos, oí el sonido del televisor encendido en la sala. El noticiero local hablaba de un video viral sobre discriminación dentro de familias brasileñas. No citaron nombres, pero yo sabía. Mi nombre, que nunca cupó en las fotos familiares, ahora circulaba en las entrelíneas de una conversación nacional. Al día siguiente, mi madre apareció en el portón de mi trabajo. Los ojos hundidos, el rostro abatido, el vestido que guardaba para ir a la iglesia. Pidió hablar. Fuimos hasta una plaza cercana. Lloró antes de decir cualquier palabra. «Hija, no sabía que dolía tanto». «El problema es que si sabías, mamá, solo fingías no ver. Somos de otra generación. Y por eso tuve que romper el plato para que entendieran que no se come en silencio». Me miró, confusa, y luego bajó la cabeza.
Ya no había defensa posible. Cuando se fue, me senté en el banco y respiré hondo. La vergüenza ahora no era mía. Y era extraño darme cuenta de que el ruido del mundo finalmente me incluía. Si esta historia te recuerda algo, comparte, no para exponer, sino para liberar. Porque cada vez que el silencio se rompe, una mesa entera de injusticia se derrumba con él. Por la noche, recibí un email sin asunto, con un único adjunto, una foto del pendrive en la palma de una mano. La leyenda decía, aún no terminó. Ellos quieren hacer un pedido público. El email llegó sin nombre, sin rostro, solo aquella imagen del pendrive sobre una mano, y la frase, ellos quieren hacer un pedido público. Me tomó unos segundos entender. Luego, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que vendría, el espectáculo del arrepentimiento, la puesta en escena de la culpa bien portada. La familia que me borró por años ahora necesitaba limpiar su propio nombre. A la mañana siguiente, los portales locales estaban llenos de titulares vagos. Familia involucrada en video viral pide disculpas públicas. Nota oficial sobre malentendidos internos. Punto. Situación resuelta. Refuerzan los familiares. Leí todo de una vez, con el café enfriándose en la mesa. Las palabras eran las mismas de siempre: malentendido, descontextualizado, amor por encima de todo. Pero, entre líneas, yo leía otra cosa: queremos mantener las apariencias. Mi teléfono sonó. Era mi hermana. Necesitamos hablar antes de la rueda de prensa. ¿Rueda de prensa?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, mamá llamó a la prensa de la iglesia. Dijo que es importante mostrar que la familia sigue unida. ¿Unida para qué? Para mentir en conjunto. Suspiró. No seas así. Ya conseguiste lo que querías. Todo el mundo está hablando de ti. Te equivocas. Nunca quise fama. Quise respeto. Colgué. La llamada cayó como una piedra en un pozo, sin eco. Al final de la tarde, recibí otro email. Esta vez, un enlace de transmisión en vivo. Ahí estaban ellos, mi madre, mi padre, mi hermana y el marido, sentados en sillas alineadas, el micrófono centralizado, el pastor al lado. El banner atrás decía familia, lazo de fe y perdón. Hablaron por casi media hora, minimizando, distorsionando, explicando, diciendo que fue un momento aislado, que los medios exageraron, que ningún prejuicio existe donde hay amor. Miré todo en silencio. No lloré. No reí. Solo anoté la hora, la fecha y la transcripción de las frases clave. Archivo guardado, rueda-de-la-apariencia-07 MP4. Al final, el pastor pidió una oración. Mi madre sostuvo la mano de mi hermana y dijo, mirando a la cámara, solo queremos que nuestra hija sepa que la perdonamos. Pausé el video ahí. Me quedé mirando la pantalla por minutos, tratando de entender qué dolía más, ser borrada o ser tratada como la ofensora. Agarré el celular y empecé a grabar, sin planear. La voz salió calma, pero firme. Cuando una madre dice que perdona a la hija que la expuso, es porque todavía no entendió que quien se expuso fue ella. El perdón no se da a quien mostró el espejo. El perdón se pide a quien tuvo el coraje de sostenerlo. Envié el audio a una periodista que me había buscado días antes. Respondió en segundos. ¿Puedo publicarlo? Publica todo. A la mañana siguiente, el artículo estaba al aire. Mujer responde a la familia que la excluyó. No fui yo quien destruyó su imagen. Fue el reflejo. Los mensajes comenzaron a llegar. Desconocidos agradeciendo. Otras mujeres negras contando historias idénticas. Primas rubias exaltadas. Tías que decían eres bonita para ser negra. Padres que se callaban mientras los insultos venían disfrazados de consejos. Era como si una multitud invisible, que por años comió migajas emocionales, ahora estuviera tocando a mi puerta diciendo, te escuchamos. Y entre tantos mensajes, una notificación nueva. Mensaje de video enviado por mamá. El corazón se aceleró. Estaba sola, en el patio, el cabello recogido, la voz sin maquillaje. Hija, ya no quiero más cámaras, ni pastores, ni disculpas públicas. Solo quiero entender. ¿Cuándo fue que te hice sentir pequeña?
Me tomó un tiempo responder. Grabé un audio corto. No fue en un solo día, mamá. Fue en todos aquellos en que me pediste que entendiera lo que no tenía explicación. Lo envié y apagué el teléfono. Me quedé mirando el atardecer por la ventana. El cielo parecía dividido, mitad dorado, mitad sombra. Y yo ahí en el medio, ni víctima ni villana, solo alguien que aprendió a respirar entre los dos tonos. Si alguna vez tuviste que probar tu propio dolor para ser escuchada, deja tu corazón abierto aquí. Comparte esta historia, no para herir, sino para recordar, la apariencia no es cura. La verdad sí. Al final de la noche, mientras guardaba el pendrive, noté algo nuevo, un sobre debajo de la puerta. Dentro, una carta escrita a mano, en papel antiguo, con el escudo de la familia. En la parte superior, una frase: si quieres entender todo, ven a la cena de Navidad. Seremos solo nosotros. El sobre parecía pulsar sobre la mesa. Papel grueso, olor a moho y perfume caro. En la parte superior, el escudo de la familia que solo aparecía en invitaciones de boda y misas especiales. Si quieres entender todo, ven a la cena de Navidad. Seremos solo nosotros. La caligrafía era de mi madre, firme, elegante, pero con trazos temblorosos. Pensé en ignorarlo, en bloquear el número, romper la invitación, fingir que la historia ya había terminado. Pero no terminó. Historias como la nuestra no terminan cuando la verdad aparece, solo cambian de escenario. En la noche de Navidad, me puse un vestido simple, negro, cabello recogido, maquillaje mínimo. Los niños se quedaron con una vecina. Esta vez, era una conversación que necesitaba tener sola. Manejar hasta la antigua casa de mis padres fue como atravesar un túnel de ecos. Cada esquina guardaba un recuerdo, la Navidad de las comparaciones, el Año Nuevo de los brindis fríos, los domingos de las miradas torcidas. Cuando estacioné, las luces de la casa estaban encendidas, pero la calle parecía desierta. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. El rostro cansado, los ojos rojos. Gracias por venir. Todavía no sé por qué. Lo sabrás. Entré. La mesa estaba puesta con el mismo cuidado de siempre. Copas alineadas, servilletas dobladas como flores, el pavó en el centro, reluciente bajo la luz amarillenta de la lámpara. Pero había algo diferente. En lugar de regalos, una pila de sobres y carpetas. Documentos. Mi padre estaba sentado en la cabecera, en silencio. Mi hermana al lado, con la cabeza baja. Su marido ni siquiera me miraba. Me senté en el extremo opuesto. El reloj de pared marcaba las 20. El sonido de las manecillas era lo único vivo en esa sala. Mi madre empezó despacio: nos equivocamos. Por primera vez, la frase salió sin justificación. Respiró hondo y continuó: y no fue solo contigo. Fue con todos los que vinieron antes de nosotros. Lo que mostraste en el video, la vergüenza que sentimos, era el reflejo de una historia que aprendimos a repetir. Abrió una de las carpetas y sacó una fotografía antigua. Una mujer negra, con pañuelo en la cabeza, sosteniendo un bebé blanco. Esta es tu bisabuela. Cuidaba la casa de una familia rica. Su hijo, tu abuelo, nunca pudo sentarse a la mesa con los patrones. Y cuando subió un escalón, juró que los suyos nunca pasarían por la misma humillación. Mi madre me miró con lágrimas contenidas. Pero solo cambiamos de lado de la mesa, hija. Seguimos midiendo quién merece comer primero. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Sentí un nudo en la garganta, entre rabia y piedad. Rabia porque demoró demasiado. Piedad porque, por primera vez, parecían humanos, despojados de la soberbia, frágiles ante su propia herencia. Mi padre entonces se levantó. Sostenía un sobre blanco. Aquí están los papeles de la casa de la finca. Está a tu nombre ahora. Negué con la cabeza. No quiero nada que venga por culpa. No es culpa. Es reparación. Mi madre se acercó despacio y puso su mano sobre la mía. Queríamos borrar lo que mostraste. Pero el video abrió más que heridas. Abrió ojos. Mucha gente de la iglesia, de la comunidad, empezó a hablar de esto. Y fue ahí que entendí: la vergüenza no mata. El silencio sí. Lloró bajito, y esta vez no desvié la mirada.
Esa mujer que un día me dijo que yo avergonzaba a la familia ahora pedía, sin palabras, aprender lo que nunca supo enseñar, respeto. Tomé el sobre, los miré a todos y dije, ustedes creían que yo quería destruir a la familia. Pero todo lo que quise fue construir una que no necesitara esconder su propio color. El reloj dio las 21. Las luces parpadeaban con las luces navideñas antiguas, las mismas de cuando era niña. Pero ahora, por primera vez, aquel brillo parecía distinto. Me levanté, acomodé el cabello y caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré atrás y dije, no vine a cenar. Vine a digerir el pasado. Y ya está hecho. La puerta se cerró suavemente. Afuera, el aire era frío, pero limpio. Sentí el peso de las generaciones quedando atrás. Si alguna vez tuviste que elegir entre el silencio y la dignidad, comparte esta historia. Porque, a veces, la verdadera cena es el momento en que decides no aceptar más el plato de la vergüenza. Horas después, ya en casa, recibí un mensaje de un número nuevo. Soy la hija de la mujer de la foto que tu madre te mostró. Creo que tenemos más historia en común de lo que imaginas. Pasé la madrugada despierta, mirando el celular sobre la mesa. El mensaje parpadeaba como un recuerdo que insiste en no borrarse. Soy la hija de la mujer de la foto que tu madre te mostró. Creo que tenemos más historia en común de lo que imaginas. Toqué la pantalla y respondí con un simple, ¿podemos hablar? Minutos después, vino la llamada. La voz del otro lado era calma, grave, madura, pero cargaba el mismo tono de quien aprendió temprano a tragar lo que dolía. Mi nombre es Celia. Mi abuela era la empleada que crió a tu abuelo. Silencio. Uno de esos silencios que rompen generaciones. Conversamos por horas. Me contó sobre las historias susurradas, los secretos pasados de madre a hija. Que el hijo de la mujer que mi madre llamó ayudante era el mismo hombre que fundó el pequeño negocio de la familia, y que, irónicamente, sostuvo por décadas el mismo apellido que me negó un lugar en la mesa. Cada frase era una costura entre dos lados de una cicatriz antigua. En ese instante, me di cuenta de que la venganza nunca fue solo mía. Era colectiva. La voz de cada mujer negra silenciada, de cada madre que oyó que el cabello de su hija era difícil, de cada niña que se acostumbró a comer de última, todas estaban ahí conmigo. Celia me contó que vio el video, llorando, y que, por primera vez, sintió que alguien había dicho en voz alta lo que tantas de ellas vivieron en la oscuridad. No sabes lo que hiciste. Creíamos que nadie nunca nos iba a escuchar. Yo también lo creía. Colgué la llamada con el corazón pesado y liviano al mismo tiempo. Pesado por el dolor heredado, liviano por la justicia hecha, no la justicia de los tribunales, sino la justicia del espejo, aquella que obliga a cada uno a verse como es. Afuera, el sol comenzaba a salir. Abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. Los sonidos de la ciudad, pasos apresurados, el silbato distante de un tren, el ladrido de un perro, parecían más nítidos. Era como si el mundo entero respirara conmigo. Agarré el pendrive que había iniciado todo y lo miré por última vez. Esa pequeña pieza de metal guardaba la prueba de mi dolor, pero también el registro de mi liberación. Sin dudar, caminé hasta el balcón y lo tiré a la basura. No por olvido, sino por cierre. En la mesa, los niños despertaban despacio. El menor me abrazó y preguntó, somnoliento, «Mamá, ¿ahora podemos ir a su Navidad?» Sonreí y respondí, «Vamos a tener nuestra propia Navidad, hijo. Una donde todos comen juntos». Mientras preparaba el café, sentí que el ciclo se había cerrado. No de forma perfecta, ni con final de telenovela, pero con algo más verdadero, paz. El video todavía circulaba por internet, pero ya no me pertenecía. Pertenecía a las mujeres que lo compartían, a las niñas que veían ahí un espejo, a las familias que finalmente comenzaban a verse. Me senté a la mesa con mis hijos y respiré hondo. El aroma del café caliente mezclado con el pan recién hecho me recordó algo que aprendí demasiado tarde. A veces, ganar es solo tener el coraje de continuar con dignidad cuando todos esperan que te inclines. Miré por la ventana e imaginé a mi madre en su casa, tal vez preparando otra cena, tal vez pensando en todo lo que perdió tratando de parecer perfecta. Y deseé, de verdad, que aprendiera lo que finalmente entendí. La apariencia alimenta el orgullo, pero es la verdad la que alimenta el alma. Sonreí,
Tomé mi celular y escribí el último mensaje de la historia. Mamá, cuando estés lista, ven a cenar con nosotros. La mesa es pequeña, pero hay lugar para quien viene en paz. Lo envié y dejé el aparato a un lado. El sonido de los niños riendo en la cocina llenó la casa, y por un instante, el mundo entero pareció caber en ese sonido. Un sonido simple, humano, pero poderoso, el opuesto del silencio que me hirió por tanto tiempo. Si alguna vez transformaste el dolor en coraje, esta historia también es tuya. Suscríbete para seguir oyendo voces que se niegan a desaparecer, porque cada historia contada es un lugar que reconquistamos. Y fue así que aprendí. A veces, el verdadero banquete no está en la mesa de otros, sino en el momento en que creas tu propia mesa, sirves tu verdad y nunca más aceptas comer lo que sobró del respeto de los demás.